Colocan el título en la pantalla. Si le pueden mermar al teléfono, se los agradecería. Máximo. Sí. Dice en la pantalla, para Dios, todo o nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Para Dios todo o nada. Ok, qué bueno. Al menos estamos de acuerdo, ¿verdad? Aunque quizás no lo estemos llevando a cabo, dice para Dios todo o nada. Y quisiera que me acompañen con sus Biblias al libro de Éxodo. En el capítulo 5. Vamos a leer un relato que está ahí, del versículo 1 al 3. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Cómo es que dice Dios? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué es lo que Dios le manda a decir a un gobernante? Deja ir a mi pueblo para que me celebren ¿qué? Fiesta, ¿verdad? Faraón es simbolismo de ¿qué? Hoy en la actualidad del poder del maligno. Faraón tipifica a Satanás, ¿verdad? Eso tipifica. Egipto, ¿qué tipifica? ¿Qué simboliza Egipto? El mundo. ¿Okay? Y aquí en este relato estamos viendo de que Faraón, el gobernante, la autoridad máxima en esa nación de Egipto, llama a Moisés y Aarón. Y si nosotros vemos a Moisés, Moisés tipifica o ejemplifica o simboliza a quién, a Cristo, a un libertador. Y entonces ese gobernante llama a Moisés y a Aarón y dice, entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios es un Dios de celebraciones. Y si hay algo en lo que Dios se complace, ¿en qué es? En la alabanza de su pueblo. Nosotros como pueblo tenemos que tener grabado en la mente y el corazón. Fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre. Porque a nuestro Dios, creador de cielo y tierra y dueño de todas las cosas, le encanta la adoración, le encanta la alabanza, le encanta la fiesta. El creador de los buenos tiempos, ¿quién fue? Dios. Porque la escritura dice, Dios creó todo bueno a su tiempo. Y todas las cosas las hizo buenas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En otras palabras, esto es una burla. ¿Quién es Dios? Yo soy la máxima autoridad para que yo venga a oír su voz y deje libre a todos estos esclavos que tengo bajo mi rey. Así es la expresión de Faraón y así es la expresión de Satanás. ¿Quién es Dios para que yo deje quietos a sus hijos? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Verso 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Cuando leí este relato me di cuenta de 4 propuestas que Faraón hace y que en la actualidad se sigue haciendo. Ya vimos de que Faraón
representa a Satanás. Vimos de que el mundo está representado por Egipto y Moisés representa a Cristo, un libertador. Y aquí vemos cuando se le hace la petición por los siervos de Dios a ese dirigente, él dice, ¿quién es Dios? Yo no lo voy a dejar ir. Yo no los voy a dejar ir. Vayamos al capítulo 8, al versículo 25. Éxodo 8. Al versículo 25. Ya todo el capítulo 8 viene hablando de la plaga de las ranas. La primera fue la de la sangre, la segunda fue la de las ranas, y ahorita viene hablando de la plaga de las moscas, que es la cuarta, y dice el verso 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, después de que ese soberbio gobernante dice, ¿quién es Dios para que yo los deje ir? Dios comienza a meter ¿qué? Su mano, ¿verdad? Y entonces comienza a traer plagas a esa nación. Y aquel que comenzó con soberbia y que dijo, ¿quién es Dios para que yo lo oiga? Yo no los voy a dejar ir. Dice en el verso 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Primero dijo que no los iba a dejar ir. Cuando Dios mete su mano a favor de su pueblo, entonces comienza a ablandar el corazón, comienza a colocar el ablandacarne. Pero el hombre, como es gobernante, sigue con soberbia. Pero dice, ok, yo dije primero que no los iba a dejar ir. Ahora les voy a hacer una propuesta. Vayan, dice, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Cuando usted se regresa al verso 5, ¿qué fue lo que dijo Moisés? En el verso 3, dice, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de ¿cuánto? 3 días. De 3 días. O sea que lo primero que dijo el siervo, para yo ofrecerle alabanza a mi Dios, no lo voy a ofrecer aquí, lo voy a ofrecer en otro lugar. Yo no puedo ofrecerle una alabanza a mi Dios bajo el yugo en el que estoy. Yo voy a ir camino de 3 días, ¿verdad? En el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros ¿con qué? Con peste o con espada. Cuando yo ofrezco alabanza a mi Dios bajo el mismo territorio de pecado en el que me encuentro, sigo expuesto. Y Moisés dijo, para que no venga sobre nosotros ¿qué? Peste o espada. ¿Por qué si era el pueblo de Israel les iba a venir peste y espada? Porque allí no estaba la cobertura. Ellos tenían que ofrecer alabanza en un lugar diferente. La primera propuesta que Faraón le hace al pueblo, ok, te convertiste en hijo de Dios, está bien, no hay problema, pero alábalo desde aquí, bajo mi yugo, desde aquí de donde tú estás, no necesitas ir allá, síguelo alabando, pero desde aquí. En el verso 25, sigo leyendo ahora el verso 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Qué era lo que había aprendido el pueblo de Israel? Adorar como adoraban los egipcios. ¿Qué había en su corazón? ¿Cuál era la manera de alabar a Dios? De la misma manera en que hemos aprendido que estos egipcios adoran a sus dioses, nosotros así vamos a adorar a nuestro Dios. Entonces la primera propuesta es, ¿te convertiste en hijo de Dios? No hay problema. Ya Dios comenzó a meter tu mano por ti, pero yo quiero que tú sigas aquí. Alábalo desde aquí, con las costumbres y las mañas que tenías de pecado, alábalo. El punto es alabar, alábalo como aprendiste, como lo alaban los del mundo, así alábalo tú. Pero Moisés, el líder, dijo, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, ¿sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos? Pregunta, ¿no nos apedrearían? Verso 27. Camino de 3 días iremos al desierto y ofreceremos
sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. La primera propuesta que Faraón le hace al líder: adóralo, pero adóralo aquí. No tienes que irte lejos. En otras palabras, te convertiste en hijo de Dios, no tienes que dejar el mundo. Sigue con las costumbres que aprendiste del mundo. Alaba a tu Dios como lo alaban los del mundo. Haz lo que la gente del mundo hace. Simplemente di que ahora es cristiano. Y muchos han aceptado esa negociación. Le ofrecen alabanzas a Dios como se la ofrecen. Y es Faraón el que aún tiene dominio sobre sus vidas. Pero Moisés dijo: nosotros tenemos que ofrecerle sacrificio y alabanza a nuestro Dios, pero en un lugar aparte y de una manera diferente. No como hemos aprendido de ustedes. ¿Verdad? Ahora vayamos al capítulo de Levítico, capítulo 10. Mira lo que sucede cuando tú te quedas alabando a Dios de la misma manera como lo hacen los del mundo. Levítico 10, versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, ¿hijos de quién? ¿De Faraón? Aarón era un sacerdote y tenía 2 hijos. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Estaban haciendo algo correcto o incorrecto? Estaban ofreciendo sacrificio. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Vamos a ofrecer el sacrificio. Pero ¿cómo lo ofrecieron ellos? Como ellos habían aprendido de los egipcios. Y ofrecieron fuego extraño. Verso 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué fue lo que Moisés dijo? Si nos quedamos aquí, va a venir sobre nosotros ¿qué? Peste y espada. Pero el punto no era alabar a Dios. El punto sí es alabar a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos? Hoy en día muchos o han sido rescatados de un reino de tinieblas y trasladados a su luz admirable. Pero han aceptado la propuesta de Faraón, de aquel viejo gobernante que tenía derecho sobre sus vidas. Ya Satanás sabe, Dios los trasladó, pero mientras yo los tenga aquí, ustedes lo van a seguir haciendo a mi manera. Y hay, muchos creen que haciéndolo a la manera de los egipcios, Dios se va a honrar y se va a glorificar. No, tenemos que aprender cuál es la manera en la que Dios pide que se hagan las cosas. Una verdad a medias es una mentira. Y Nadab y Abiú, que eran hijos del sacerdote, ofrecieron ¿qué? Fuego extraño. Cuando no hacemos la alabanza y la adoración a la manera de Dios, estamos dándole a nuestro Dios fuego extraño. Nuestra fe tiene que ser una fe verdadera, no una fe que se sustente bajo los parámetros y estándares del mundo. No podemos alabar a nuestro Dios con nuestras viejas costumbres, con nuestras viejas tradiciones. Vayan a Primera de Pedro, el capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Estamos? Capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos un pueblo ¿qué? Santo, real sacerdocio. Dios nos adquiere y nos traslada de un reino de tinieblas a su luz admirable. Satanás nos dice hoy por medio de Faraón: está bien, te convertiste en hijo de Dios, está bien, pero alábalo desde acá. Tú vas a la iglesia, ok, ve a la iglesia, pero todavía síguelo haciendo a la manera de los egipcios. Y hoy en día vemos gente dentro de la iglesia con dualidades en su comportamiento. Hago esto, depende con el grupo de amigos con el que esté. Hago lo otro, dependiendo con el grupo de hermanos con el que esté rodeado. Y estamos dándole a nuestro Dios una alabanza dual. ¿Somos o no somos? Entonces, lo primero que tenemos que entender: ¿de dónde fuimos librados? ¿Quién era el gobernante? ¿Quién era la autoridad? ¿Qué fue el que dijo el gobernante? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Pero cuando Dios mete su mano a favor de su pueblo, entonces ya el hombre comenzó a rendirse. Y comenzó entonces: vamos a negociar. ¿Vas a la iglesia? No importa, ve a la iglesia. Pero alaba a Dios como aprendiste en el mundo. No tienes que salir de Egipto. Síguelo haciendo como aprendiste en el mundo. Regresemos al capítulo 8 de Éxodo. Al versículo 28. Entonces la primera propuesta es: alaba a Dios desde Egipto. No te vayas de Egipto. Ve a la iglesia, qué bueno que seas hijo de Dios, pero síguelo alabando desde Egipto. La segunda propuesta, Éxodo 28, dice: dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis ¿qué? Sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. ¿Con tal de qué? De que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Ya parece que hasta Faraón se está convirtiendo. Hasta el mismo diablo se está convirtiendo. Y la escritura dice que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? ¿Para engañar a quién? A los escogidos. ¿Y qué dijo Pedro? Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ustedes son escogidos, ustedes son nación santa, ustedes son real sacerdocio. ¿Para qué los trasladé? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí es la segunda propuesta: yo os dejaré ir. Está bien, comencé diciendo que no, pero Dios comenzó a meter su mano a su favor. Entonces la primera propuesta: alábenlo como aprendieron aquí. Vayan a la iglesia, pero síganlo alabando como aprendieron en el mundo. En otras palabras, ve a la iglesia, pero no dejes tus malas mañas, no dejes tus malas costumbres, no cambies tus malos comportamientos. Ahora eres hijo de Dios, ¿verdad? Ya tienes título que no tenías antes. ¿Qué tienes que cambiar? No cambies nada, sigue viviendo como vivías en Egipto, ¿verdad? Lo estás alabando desde Egipto. Y ahora le dice: yo te voy a dejar ir, pero no te vayas. En otras palabras, ahora tienes algo que no tenías, tienes algo que se llama fe. Pero no te vayas muy lejos, ten una fe tibia, ¿verdad? Desde aquí tú puedes seguir honrando a Dios. No tienes que cambiar tu conducta, no tienes que cambiar tu comportamiento. Ya Jesús pagó el precio. Aquí tienes garantizada la vivienda y la comida. ¿Para qué te vas a ir a pasar trabajos al desierto? ¿Verdad? Pero aquí ya Faraón está proponiendo: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos. En otras palabras, no importa que hayan cambiado de rey, pero mientras ustedes me sigan sirviendo, estamos de acuerdo, estamos bien. Con tal que no vayan muy lejos. Y además le pide: oren por mí. La gente dice: wow, ya está el gobernante inicuo, está casi que lo convertimos, porque nuestro testimonio está surtiendo efecto contra él. Y no saben de que estamos siendo engañados.
El enemigo les está diciendo, para que ustedes alaben, no tienen que salir de Egipto. Ustedes pueden seguir viviendo mundanamente y alaben a Dios, ¿verdad? Pero ya vimos de que aún los hijos de los sacerdotes, en vez de hacer lo correcto, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les costó? La muerte. Muchos hoy se están preguntando, ¿por qué como hijos de Dios aún nos sigue viniendo peste? Nos sigue viniendo espada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Vayan al libro de Apocalipsis, al capítulo 3. Versículo 15. ¿Cuál fue la primera propuesta de Faraón? Alábenlo desde aquí, desde Egipto, ¿verdad? No tienen que irse. Ustedes pueden ser cristianos y sigan viviendo como vivían. No tienen que irse muy lejos. La segunda propuesta es, no se vayan muy lejos. Tengan una fe tibia. Y Apocalipsis 3, verso 15 dice lo siguiente. Es el mensaje que el ángel le da a la iglesia de la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a suceder? Te vomitaré de nuevo. Cuando nosotros negociamos con el antiguo gobernante al que le servíamos, esto es lo que vamos a obtener de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo engañados y estamos negociando con alguien que no tenemos que negociar nada. La primera propuesta, no te vayas. Alábalo desde acá. La segunda, ten una fe tibia. No hay problema si eres cristiano. Vayan a Éxodo capítulo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 8 al 11. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ¿ante quién? Ante Faraón. Los líderes de Dios todavía tienen conversaciones con el gobernante, ¿verdad? ¿Y qué fue la propuesta que les dijo? Servid a Jehová vuestro Dios. Pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Viene la tercera propuesta. La primera, alaben a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan como pueblo? Alábenlo. Alábenlo a la manera de los egipcios, como han aprendido, ¿verdad? La segunda, no se vayan de Egipto, no se vayan muy lejos. Los voy a dejar que vayan, pero estén viniendo, ¿ok? Van a la iglesia, pero el resto de la semana vienen, ¿verdad? Van y vienen, van y vienen. El domingo van, pero de lunes a viernes o a sábado se regresan. No se vayan muy lejos. Tengan una fe tibia, no sean radicales, no sean místicos, no sean religiosos, no sean extremos. No tienen que irse del mundo. Pueden seguir siendo cristianos, pueden seguir siendo hijos de Dios, pero pueden seguir simpatizando con el mundo. Y la pregunta o la propuesta que dice es, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir, léelo bien, con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿Quiénes iban a ir? Toda la familia. ¿Cuál es la propuesta de Satanás hoy? Ve a la iglesia tú sola. No tiene que tu marido va. Es más, tus hijos ya no quieren, no tienen que ir ellos tampoco. Con que tú vayas, la bendición entra a tu casa. ¿Sí o no? No tienen que ir todos. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Quiénes son los que han de ir? La propuesta y la respuesta del líder de Dios dijo, todos vamos a ir a servir a Dios. Todos vamos a alabar a Dios. Todos le vamos a sacrificar a Dios. Todos. Desde el niño hasta el anciano, el hijo, la hija, la suegra, el suegro, el papá, la mamá, todos
Ninguno se va a quedar aquí en Egipto. Todos vamos a cambiar de lugar, todos vamos a cambiar de ideología, todos vamos a hacer lo que Dios pide. Pero hoy, no, con que vaya uno o unos cuantos, está bien. No necesitamos ir todos, ¿verdad? Es que mi esposo trabaja muy duro, mi esposa trabaja muy duro, mis hijos trabajan muy duro, y el domingo que descansen, ¿verdad? No es necesario. Yo voy, Señor, tú conoces, y yo alabo por ellos. Yo ofrendo por ellos. Pero no necesitamos ir todos. Sigo leyendo. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es que nuestra fiesta solemne. Capítulo 10, versículo 9. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Verso 10. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. La respuesta de gobernante, ¿verdad? De Satanás. Pregunta, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? En otras palabras, ¿tú te convertiste en hijo de Dios? Chévere, ve tú solo. ¿Por qué tus hijos tienen que ir a la iglesia? ¿Por qué tus hijas tienen que ir a la iglesia? Si el que te convertiste fuiste tú, la que te convertiste fuiste tú. No es necesario que tus hijos vayan. Yo te dejo que tú seas un líder en la iglesia, que tú seas un buen ministro, mientras tus hijos me los dejes aquí. Mientras yo siga teniendo influencia y dominio sobre tus hijos, yo no te voy a molestar. Yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo. Pero Moisés le dijo, todos tenemos que estar haciendo lo que Dios pide. Pero hoy muchos se han conformado con esas propuestas. Señor, yo te sirvo y tú sabes. Allá mis hijos, asunto tuyo. Tú me los diste, son tuyos. No importa que Satanás sea el que los eduque, pero son tuyos. ¿Verdad? Y Moisés dijo, con los viejos, con los jóvenes, todos vamos a alabar a Dios. No podemos tener negociaciones con el diablo. ¿Cuántos están de acuerdo en que no se puede negociar con terroristas? ¿Y por qué si los hijos de Dios negociamos con el diablo? Si es el peor de los terroristas. ¿Verdad? Versículo 11. ¿Cuál fue la respuesta del siervo de Dios? Léelo conmigo. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Moisés dice, no será así. Y él dice, id ahora vosotros solamente los varones. Y los echó de la presencia. En otras palabras, no quiero saber que me pingas a decir de que tus hijos también van a ir. Yo soy el que mando aquí. Y como tú todavía simpatizas con el mundo, entonces él todavía tiene dominio sobre tu vida, tiene dominio sobre tus hijos. Te preguntas por qué. ¿Se te ha olvidado de que Dios te compró a precio de sangre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo? Te sacó de un reino de tinieblas, te puso en la luz admirable, te llama hoy como nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Pero mientras no vivas esa verdad, mientras no entiendas esa verdad y baje a tu corazón, tú estarás haciendo negociaciones con el diablo. Y tus hijos seguirán siendo presa del diablo. ¿Por qué? Porque todavía simpatizamos con lo que el mundo enseña. Todavía estamos de acuerdo de que el mundo tiene razón en muchas cosas y que la Biblia no. Y por eso tomamos decisiones equivocadas. Porque le creemos lo que el mundo dice, lo que el sistema enseña. ¿Es posible de que yo, con una conducta homosexual, pueda decir de que yo
amo a Dios y que Dios me ama así, tal y cual como soy. Sí, Dios me ama como homosexual, pero no me quiere homosexual porque no es su diseño. No es su diseño. El amor de Dios no está en juego. El amor de Dios fue un regalo. Lo que está en juego es tu conducta y mi conducta. Y hoy en día hay congregaciones especiales para ese tipo de personas y les decimos, está bien. Jesús es amor. Veo todos los días en el tren, en especial en este mes, el amor es amor, no maragua. Amor es amor. Pero ese no es el amor que la Biblia me enseña. Ese no es el amor de Dios. Entonces, no podemos negociar, porque el faraón aún sigue haciendo propuestas al pueblo de Dios. Ve conmigo a Josué, capítulo 24. Nosotros tenemos que ser radicales y tomar determinaciones como la tomó Josué. Josué 24, versículo 15. Cuando Satanás no puede impedir de que tú tomes una decisión correcta, él te va a hacer propuestas para que él pueda negociar y manipular a tus hijos, manipular a tu esposo, manipular a tu esposa. Pastor, es que mi esposo aún no cambia. No ceses, no dejes de clamar por él, porque hay promesa. Mi esposa no cambia, no dejes de clamar por ella. Mi hijo no cambia, no dejes de orar por él, por ella. Josué, ¿qué dijo? Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que busca el diablo? Tener hogares divididos. Ok, te convertiste tú le estás sirviendo a Dios. Fabuloso, dice el diablo. Mientras tus hijos me los dejes aquí, no hay problema. Tú sigues sirviendo a Dios. Pero estamos aprendiendo de que el llamado y el mandato de Dios es de que nosotros y nuestras familias completas no cedamos a esas propuestas del diablo. No podemos alabar a Dios con las costumbres que lo hace el mundo, porque le vamos a ofrecer entonces a Dios ¿qué? Fuego extraño. No podemos permitirle al diablo que me deje ir a la iglesia y el resto de la semana vivo como viven los del mundo, porque voy a tener una fe tibia. Y la escritura me dice que preferiría que yo fuera frío. Porque a los tibios, ¿qué pasa? Lo que le provoco es una indigestión grande a Dios. Y lo tercero es de que me dice, involúcrate tú, no involucres a tu familia en las cosas de Dios. Tú puedes orar por ellos. Por eso somos responsables, padres y abuelos, por la educación de nuestros hijos. Somos responsables, padres y abuelos, de que nuestros hijos crezcan en el temor de Jehová. Porque eso fue lo que Dios pidió. Toda la familia tiene que salir de Egipto. Yo vine a libertarlos, no para que se queden con esas costumbres. Por eso dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, aún nos ha sido dado ¿qué? La mente de Cristo. Para que pensemos diferente. ¿Cuál es el versículo lema de nuestra iglesia? Renovados. ¿Quién va a provocar esa renovación? ¿Dios o nosotros? Nosotros la vamos a provocar, porque la palabra ya fue dada. Y es a través de la palabra, cuando la injerto en mi corazón, que entonces en mi mente se produce una renovación. De lo contrario, no hay ningún cambio. Dios da la palabra, yo coloco la mente, la palabra me limpia, la palabra me lava, y entonces mis acciones y tus acciones pueden comenzar. Pero si la palabra no baja el corazón, se queda solamente en el intelecto, ¿somos qué? Cabezones espirituales. No somos personas renacidas.
Una persona que nació, dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que ser determinantes como Josué. Si a ustedes les parece, no se conformen con otros testimonios. Tu matrimonio no tiene que ser igual al mío. Tu matrimonio tiene que ser conforme al diseño de Dios, no conforme al mío, porque probablemente mi matrimonio no sea un buen ejemplo para ti. Mi matrimonio no tiene que ser igual al tuyo. Mi matrimonio tiene que ser basado en los estándares que la palabra de Dios nos enseña a todos. Si mi matrimonio tiene algo bueno, entonces aprende de mi relación. Si tu matrimonio tiene algo bueno, entonces yo puedo aprender de tu relación. Pero no me tomes como estándar, porque el estándar para ti y para mí se llama Jesucristo, el varón perfecto. Y por eso Él puso en nosotros su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos recuerde todas las verdades que Él os ha enseñado. Regresemos al libro de Éxodo, al capítulo 10. Después de que el Señor sigue provocando presión en el corazón de Faraón, mira lo que pasa en el verso 24 del capítulo 10. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. ¿Solamente qué? Otra propuesta. ¿Queden qué? Vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Cuando tú no negocias, cuando tú te resistes, como dice la Escritura, resistir al diablo y él huirá de vosotros, él tiene que dejarlos libres cuando no cedemos. El problema es de que muchos están cediendo, porque él no quería dejar ir a los hijos, ¿no? Pero cuando vio de que Dios está orando a favor de su pueblo, y que los hijos siguen firmes en lo que la palabra de Dios dice, entonces ahora dice así, vayan con sus hijos entonces también. Comenzó diciendo, no voy a oír a Dios. Dios mete su mano, ok, entonces vayan solamente los que son líderes, las cabezas de hogar, los hijos se quedan. Dios sigue metiendo presión y dice, ok, entonces vayan también sus hijos, pero su economía que se quede aquí. No vayan a honrar a Dios con sus bienes. Síganme honrando con sus bienes a mí. ¿En qué utilizas tus recursos económicos? ¿Para que la obra de Dios se propague? ¿Para que la obra de Dios crezca? ¿O sigues invirtiendo para que la gente te vea como un simple persona del mundo no renacido? ¿Estás pendiente únicamente de la moda y de competencias para que la gente diga ella o él cómo prospera económicamente, pero no ven nada del carácter de Cristo en tu vida ni en mi vida? Aquí está Faraón, la tercera propuesta. La primera es, alábalo desde aquí. La segunda, ten una fe tibia. Ve, pero no ve muy lejos. Ve tú y déjame a tus hijos. La tercera es aquí después de que Dios sigue ejerciendo presión sobre ese gobernante. Ok, vayan tus hijos también, pero tu economía me la dejas aquí. ¿Y qué dice entonces el verso 24? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, sirvan a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas, vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Nuestro servicio a Dios no es totalmente completo, no es totalmente íntegro, o como dice la palabra, para Dios todo o nada. Si yo a Dios no le rindo el dominio de mi economía. Yo puedo estar sirviendo a Dios en su casa, desde el lugar que Él escogió, con mi familia, con mis hijos, pero aún no puedo estarlo honrando con los bienes y recursos que me da. Porque Faraón le está diciendo, déjame tu economía. Porque si yo dejo algo en Egipto, voy a tener que volver a Egipto por ese algo. ¿Y qué es lo que más y tú y yo procuramos diariamente? El dinero, ¿no? Y si el dinero es lo que nos motiva a levantarnos temprano y acostarnos tarde, y todavía es el egipcio el que tiene el dominio y el control de él, vamos a estar con un pie allá y otro pie acá, un pie allá y otro pie acá. No podemos
¿A Dios le damos todo? ¿A Dios lo honramos con todo? ¿O no le demos nada? Porque a Dios una adoración a medias no le agrada. Por eso, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con la mitad del corazón, con todo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando habla de toda tu alma, con todas tus fuerzas, está incluyendo todo lo que tú eres, todo lo que Él te ha permitido tener: hijos, familia, bienestar, economía. Mira lo que dice el verso 25. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Cuál es tu respuesta ante esa propuesta? Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. La escritura dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Leímos en un párrafo que hasta Faraón estaba pidiendo oración. Ahora no solamente las riquezas del impío, dice la escritura, son ¿para qué? Para los justos. ¿Qué Moisés le está diciendo a Faraón? Tú, que me estás diciendo que te dejemos las ovejas, que te dejemos las vacas, no solamente nos las vamos a llevar, sino que tú vas a tener que darnos también de lo que nos has robado. Y le dice: tú también nos darás ¿qué? Sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Mira lo que dice el verso 26. ¿Nuestros ganados qué? ¿Y no quedará qué? Ni una pezuña es para servirle al diablo. Ni una pezuña de la economía que Dios nos dé, ni un centavo para que el diablo sea glorificado. Todo mi dinero es para alabar a Dios. Ni una pezuña. ¿No te parece esa expresión que esté ahí por algo? Ni una pezuña de mis bestias te va a honrar a ti, te va a servir a ti. Ni una pezuña. Nuestros ganados irán también con nosotros. Dios presionó a favor de su pueblo y Faraón tuvo que soltar a sus hijos, pero quería retener los bienes. Y nosotros tenemos que entender de que nuestra adoración tiene que ser incluyendo los bienes de Dios. Hoy en día se predica en muchos lugares de que aún el diezmo y la ofrenda ya no es bíblico. ¿Ok? Digamos que no es bíblico y estemos de acuerdo con eso, aunque no es lo que la Biblia enseña. Dime con qué tú vas a honrar a Dios. Porque Dios no necesita el dinero tuyo, porque supuestamente es tuyo, ¿no? Tú te lo ganaste con el sudor de tu frente. Aunque cuando hacemos un estudio más profundo nos damos cuenta de que nada es nuestro. Pero vamos a permitir darnos ese chance para poder quedarnos con algo. ¿Ok? El dinero no es para honrar a Dios. Por eso no, en este lugar no vamos ni a ofrendar ni a diezmar. Dime con qué otra cosa tú exaltas a Dios. ¿Con qué otra cosa, con qué otro recurso tú le puedes mostrar al mundo, a los que no conocen, de que Dios ocupa la mayor y el único lugar de preeminencia en tu vida? Dime con qué lo honras. ¿Con buenos pensamientos? Chévere. Tengo unos pensamientos tan buenos para mi Dios. Pero son solo pensamientos. ¿Cómo tú le demuestras al mundo de que tú glorificas a Dios aún por cada peso que tienes en tu cuenta bancaria? Dime cómo lo glorificas. Enséñame, porque quizás yo no he llegado a ese punto de entendimiento de las Escrituras. Aquí yo estoy leyendo que Moisés le dijo: ni una pezuña te dejamos a ti, Satanás, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece ¿qué? A Dios. Por eso tu adoración y mi adoración y mi servicio tiene que ser al único que es el ¿qué? El dueño del oro y de la plata. No permitas de que un impostor venga a ofrecerte cosas que no le pertenecen. Las negociaciones están a todos los días. Tú y yo negociamos todos los días, ¿o no? Tú sales a trabajar porque hiciste un negocio con tu jefe, ¿no? Que si haces tal cosa, te pagan tanto. Los hijos negocian con los padres la salida los fines de semana. Los hijos negocian la tendida de la cama. Papá,
tiéndeme la cama hoy que yo la tiendo pasado mañana. Bien. ¿Sí o no? Las negociaciones están, los esposos negocian. Vamos a negociar las actividades y las tareas del hogar. Negociamos todo el tiempo. Pero con el único que no tenemos que negociar es con el diablo. Los gobiernos negocian con las empresas. Si tú haces esto, te rebajo impuestos. Y las empresas negocian. Pero nosotros hemos querido llegar a negociar también con aquel que no es dueño de nada. ¿Cuál fue la principal negociación que fracasó bíblicamente? La primera. La que la serpiente le hizo a Eva. Correcto. ¿Qué les ofreció? Que no morirían si comían el fruto. Cuando tú y yo no tenemos un concepto claro de quiénes somos para Dios, le aceptamos engaños a cualquiera. ¿Qué fue lo que le dijo? Ustedes serán como Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que tú y yo tenemos la imagen de quién. ¿A quién te pareces tú y a quién me parezco yo? ¿No la tenemos? Pero como ellos no estaban seguros, ay, verdad, seremos como Dios. Ya tenían la imagen y ya tenían la semejanza. Cuando tú no conoces lo que Dios ha dispuesto para ti y lo que Dios ha dispuesto para mí, le vas a aceptar negociaciones en Dios. Y vas a permitir de que Él diga, ok, alábenlo como lo alabamos todos los del mundo. Y hoy en muchas iglesias, ¿cómo alabamos a Dios? Como muchas personas del mundo lo hacen. ¿Manejamos una fe fuerte o una fe débil? Dependiendo de con quién ande, así me comporto. Si estoy con los de mi trabajo y los de mi trabajo son del mundo, me voy a comportar como los del mundo. ¿Cuál fue el versículo de hoy? ¿Qué decía Jeremías? ¿Cuál fue el consejo? Si no lo recuerdan, para dentro de 8 días va a ser más difícil. Léanlo los que lo copiaron o los que... Entonces serás mi mujer. Conviertas en ellos a ti Y no tú a él. y no tú a ellos. Nosotros estamos en el mundo, iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro papá? Estamos en el mundo, pero no somos de él. Si no tienes grabada esa verdad, vas a pensar que eres de este mundo por el hecho de estar en él. ¿Qué fue la oración de Jesús? Te pido, Padre, que los saques del mundo. La oración de Jesús, ¿qué? ¿Cuál fue? Guárdalos del mal. ¿Cuál era el mal que le podía venir a los hijos de Dios según Moisés? Lo mismo que le venía a los egipcios. Si actuaban de la manera en que los egipcios les proponían. ¿Tú dices que nos quedemos? No, qué pena. No nos vamos a quedar porque yo no puedo alabar a mi Dios. Porque si lo alabo desde aquí, me van a venir espada y me van a venir pestes. Cuando yo ofrezco fuego extraño, viene un fuego mayor y me consume. Un fuego mayor y me destruye. ¿Pero por qué si soy del pueblo de Dios? Porque lo estoy haciendo de la manera incorrecta. Por eso no podemos negociar con el diablo. Para Dios todo o nada, iglesia. Esto no son palabras mías. Estas son palabras que están escritas en tu mismo libro y en mi mismo libro. Es tu opción que las creas o no las creas. Ya te dije, queremos vivir como muchos dicen, que no es necesario honrar a Dios con los bienes. No lo hagamos, no lo hagas. Porque yo lo voy a seguir haciendo. Mientras yo tenga fuerza, mientras yo tenga vida, yo quiero seguir declarando de que la economía que yo tengo es porque Dios me la da. Y porque todo le pertenece a Él. Si tú no lo quieres volver a hacer, no lo hagas. Yo como líder o como pastor no te puedo obligar a que ofrendes y a que diezmes, porque eso es una actitud del corazón. Por eso dice que Dios bendice a quién? Al dador, alegre. No al que da con amargura, no al que da con tristeza. Al dador, alegre. Cuando tú vas a un lugar que te proporciona satisfacción y agrado, ¿cómo pagas? Con gusto, ¿verdad? Y damos propina.
¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer de que lo bien que vivimos es por Dios? Pero allí tiene la opción. ¿No es bíblico? No diezmes más, no ofrendes más, no contribuyas a la obra de Dios porque no es bíblico. Pero enséñanos a nosotros qué otra manera tú honras a Dios. Es que usted viera cómo me porto yo en la iglesia. Yo llego temprano a la iglesia y me siento en la primera silla. Y yo soy el que mejor canto, el que mejor visto. Y Dios sabe cómo me veo. Oh, chévere, esa es tu honra, eso es chévere. Pero eso no me motiva a mí a nada. Por eso dice la Escritura, para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Y los que no creen, glorifiquen ¿a quién? A su Padre, no, a vuestro Padre que está en los cielos. Son tus buenas obras lo que hacen que otros que no conocen glorifiquen a Dios. Y que te quede claro que no nos ganamos el cielo por buenas obras. Si no fuera por el sacrificio de Jesús y porque nos dio su mente y nos derramó de su espíritu, nuestra mente no podría ser cambiada. Y el entendimiento de esto no podría asimilarse en nuestra mente finita. Es porque Él nos ha dado todas las cosas que tú y yo podemos cambiar. Ve al libro de Malaquías, al capítulo 3. Cuando Faraón se daba cuenta de que Dios obraba a favor de su pueblo, ¿qué comenzó a hacer? A ceder, a soltar. ¿Qué crees que va a hacer el diablo con tus hijos, con tu pareja, cuando él vea de que Dios está peleando por ti? Tiene que soltarlos, tiene que soltarte. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Dónde es que debe de haber alimento? En la casa de Dios primero, porque si en la casa de Dios hay para ti y hay para mí. Y dice, pruébeme en esto ahora. ¿Quién dice? No es porque dice el pastor, no porque dijo Moisés, es porque Jehová dijo, pruébeme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Y qué? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis ¿qué? Tierra deseable. Dime cómo es que tú te conviertes en tierra deseable. Porque tú vas a la iglesia todos los domingos, eres tierra deseable para los que no vienen. Tú eres tierra deseable porque cantas bien en la iglesia, porque te comportas muy bien y porque asistes a todas las actividades de la iglesia. Por eso eres tierra deseable para los que no conocen a Dios. Si hay algo que motive a los que no conocen a Dios, porque es que tú eres bendecido, es porque ven de que algo sobrenatural está pasando en tu vida. Que no necesitas trabajar como ellos, que trabajan 7 días a la semana, 14 horas, porque si no, no pueden vivir con agrado. Ellos ven que tú trabajas 5 o 6 días, trabajas 8 horas, compartes tiempo con tus hijos, compartes tiempo con tu esposa, tienes una buena familia, vives tranquilo, vives guardado, porque Dios te protege, entonces te conviertes en ¿qué? Tierra deseable. Y eso te da la oportunidad de testificar de quién viene tu protección. Entonces con el diablo no negocies ni tu familia, ni tu trabajo, ni tu salud. No negocies con el diablo nada. Porque el diablo no tiene nada bueno para ofrecer. Dice la Escritura, vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero ¿qué dice Jesús? Yo vine a darles vida y vida en abundancia.
Ah, pastor, usted ya cayó en el evangelio de la prosperidad. Usted ahorita solamente nos dice vida buena, vacaciones, casa, carro de lujo y avión. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo lo que dice la Escritura que Jesús vino a hacer. Vino a destruir las obras del diablo. ¿Sí o no? ¿O eso me lo inventé yo? Lo que acabaste de leer, ¿quién lo dijo? ¿Moisés? Lo dijo Jehová. Pruébenme en esto, para que nuestra alabanza sea total a Dios. Tenemos que entregarle todo o nada. Y todo incluye todo tu ser, toda tu casa, toda tu familia, todas tus relaciones y todas tus posesiones. Porque nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. La casa que tienes, el carro que tienes, puede tener tu nombre o mi nombre. Pero eso simplemente es un título de papel. Pero el dueño de todas las cosas es Dios. Entonces no te jactes por lo que tienes. Jáctate por el Dios que le sirves. Dice la Escritura que si de algo te has de enorgullecer, ¿en qué dice la Escritura que nos debemos de enorgullecer? En que conocemos a Dios. Pero no conocemos a Dios intelectualmente, porque hay muchos intelectuales que no tienen una relación con Dios. Le conoces porque tienes una relación viva con papá, porque le sirves, porque es un deleite para ti amarlo en la buena y en la mala, porque es un deleite servirle en la salud o en la enfermedad, porque es un deleite para ti estar con él cuando hay o cuando no hay. Por eso es que vienes a la iglesia, no para que te bendiga, sino porque es un deleite para ti estar sentado a los pies del maestro. ¿Qué fue lo que le dijo a las dos hermanas? María escogió la mejor parte. Pero nosotros andamos afanados y turbados. ¿Sí o no? Y no vivimos en paz porque estamos haciendo negociaciones equivocadas. Con el diablo no negocies. El diablo vino a quitarte todo lo que el Padre de manera gratuita vino a entregarte. No puedes negociar con el diablo. Si Adán y Eva fracasaron, que nos quede eso como ejemplo para que nuestros ojos sean abiertos. No te voy a creer tus mentiras. No puedo pretender obedecer a Dios con los criterios y los conceptos del mundo. No, no es posible. No puedo servir a dos señores. Dice la Escritura, voy a amar a uno y voy a menospreciar a otro. Y que nuestra alabanza sea en espíritu y verdad. Yo puedo venir aquí y cantar durísimo y que ustedes digan, ay, ese hermano cómo adora, qué pasión, cómo canta, cómo danza la hermana. Pero realmente es en espíritu, realmente es en verdad, o lo haces simplemente porque te vea. Por eso es de que la alabanza, cuando dicen, ay, pastor, hoy la alabanza sí estuvo floja, es que la alabanza no era para usted, la alabanza es para Dios. Muchos dicen, la palabra sí estuvo buena hoy. La palabra de hace 8 días sí estuvo floja, pastor. ¿Y no salió de la misma Biblia? ¿No es la misma palabra dada de Dios? Pero nosotros vivimos con los conceptos mundanos. Por eso es que decimos, ay, no, esa palabra, floja, floja, floja. No, no me gustó mucho esa predicación. Ah, pero esta otra sí me gustó, porque esta me habló de que me va a prosperar en todas las cosas. Pero la prosperidad no es únicamente económica, iglesia. La prosperidad es en cada área de tu vida. Cuando tú tienes una buena salud, eres próspero y próspera en tu salud. Cuando tú tienes buenas relaciones con tus hijos, tienes una familia próspera. Tienes buenas relaciones con tus hijos tienen buena relación contigo. Pero hoy, tristemente, muchas familias están sufriendo el engaño aún de Faraón, que representa ¿a quién? A Satanás. Y bajo esos criterios están moviendo su vida cristiana. Y su fe es una fe tibia, no es una fe verdadera. Y una fe tibia que provoca indigestión. Por eso usted a veces cuando está indigestado se toma un vasito de agua hervida, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí o no?
Hasta lo que hacemos naturalmente es bíblico. Una fe tibia produce ganas de trasbocar. Que no seamos entonces de aquellos que le damos ganas a Dios de que vomite. Vayan a Éxodo capítulo 12. Entonces, qué bueno poder tener a Dios de nuestro lado y saber de que Él es quien reprende por nosotros al devorador, ¿verdad? Éxodo 12, vamos a leerlo del 31 al 36. E hizo llamar Moisés, Aarón, otra vez este mismo gobernante, llamando al líder de Dios. ¿Y qué les dijo? Salgan del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y que vayan a servir a Jehová como habéis dicho. Verso 32. ¿Tomen qué? Como habéis dicho. E idos y bendecidme. Imagínense, el gobernante está pidiéndole, el diablo está suplicándole a usted, bendígame también a mí. Después de que no quería soltarle los hijos, después de que no quería soltarle los bienes, ¿ahora qué le está diciendo? Váyanse con todo del medio de mi pueblo, porque no quiero la mano poderosa de Dios oprimiendo. ¿Para qué vino Jesús? Para atormentar al diablo. ¿Para qué fuiste creado tú? ¿Y para qué fui creado yo? Para atormentar al diablo. Cuando vieron los demonios a Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y nosotros vemos un demonio y los atormentados somos nosotros. Pero tú y yo fuimos creados para atormentar al diablo. Y después de que vemos de la fidelidad de Dios, como dijo Malaquías, pruébenme en esto, si yo no voy a reprender al devorador. ¿Y qué está haciendo aquí? Reprendiendo al devorador, aquel que quería quedarse con los hijos, aquel que quería quedarse con los bienes. Ahora le dice, váyanse con todo. Verso 32, tomen también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho. Verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían que todos somos muertos. Cuando tú y yo nos llegamos a convertir en una amenaza para el diablo. Cuando sabe el diablo quién pelea por ti. Después de que no quería dejarnos ir, que les hizo propuestas para negociar y el líder no se dio, entonces les dijo, váyanse porque la mano de Dios está sobre nosotros y nos está matando. Verso 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios ¿qué? ¿Quién estaba robando a quién o quién le estaba despojando a quién? A Israel a los egipcios. ¿Y cómo vive la mayoría del pueblo de Dios hoy? ¿Despojado por quién? Por los egipcios. Cuando el diseño de Dios es de que nosotros despojemos a aquellos que nos han quitado todas las cosas. Porque ellos no tienen derecho a nada. Porque ¿de quién es el oro y la plata? Y todo lo que en los cielos y en la tierra hay, de Dios. Verso 36. ¿Y Jehová qué? Delante de los egipcios. ¿Y les dieron qué? ¿Así despojaron qué? Okay. Entonces no elijamos ser siervos de nadie más. Para Dios todo o nada. Iglesia, yo sé que quizás usted está pensando, eso es demasiado alto para mí, pastor. Para mí también. Yo no he llegado a ese nivel. Pero la palabra que aquí se da no es para ustedes, es para mí también. Porque Dios quiere que yo aprenda a vivir, al igual que ustedes aprendan a vivir. Como Él dice, no como a nosotros nos parece, no como el sistema nos quiere acomodar, no como nos quieren enseñar. Tú y yo tenemos el mismo libro, tenemos el mismo maestro
el mismo Espíritu Santo, al mismo Dios, habitando solamente en un local, no, habitando dentro de ustedes. Clama a mí. ¿Y qué dice él? Te voy a responder. ¿Y qué te voy a enseñar? Cosas que ocultas que yo no conozco. A mí me es necesario conocer estas verdades. Si yo no conozco estas verdades, ¿cómo voy a vivir? ¿Fracasado? ¿Mi familia fracasada? ¿Y vamos a vivir? Quizás continuando haciendo negociaciones con aquel que no tenemos que ver. Pero para mí esto me abrió los ojos. Para mí esto me abrió el entendimiento. Yo no me puedo conformar con menos que no sea la palabra de Dios. El hecho que yo escuche testimonios y experiencias de fracaso familiar, de fracaso matrimonial, de fracaso entre padres y hijos, yo no puedo aceptar eso y decir, ay sí, es que todos tienen que pasar por lo mismo. No, porque a mí Moisés me mostró de que aquellos que renovaron su manera de pensar, que obedecieron el mandato de Dios como decía, no perecieron en el desierto. Pero aquellos que salieron con el mismo beneficio de los otros, ¿qué les pasó? Aún después de haber sido libertados, murieron en el desierto. Hoy en día están muriendo personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, matrimonios, relaciones, hijos, empresas, negocios. ¿Por qué? ¿Por falta de la fidelidad de Dios? No, por falta de por obstinación nuestra de no tener en cuenta el consejo bíblico. Entonces no elijamos servir a nadie más. Nadie más nos puede ofrecer algo mejor. Dime quién. Dime quién te ofrece algo mejor de lo que tú y yo hemos leído hoy. ¿Quién más te puede dar protección en medio de donde hay peste? ¿Quién más te puede traer sanidad en medio del dolor y el abatimiento? ¿Quién más puede restaurar tu relación con tus hijos, con tu pareja? Dime quién más, sino el poder de Dios. ¿Quién puede levantar tu empresa que quebró? ¿Quién puede levantarte de la nada? Dime quién. No es el gobierno, no es el presidente, no son las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro y de beneficencia y de ayuda existen. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no ha entendido la obra de su Dios y porque como iglesia no estamos haciendo la obra de Dios. Me encantan los ministerios grandes que Dios bendice y que en medio de las tragedias aparecen socorriendo y dando provisión. No solamente aparecen diciendo Dios les bendiga, no, sino que de una manera práctica ayudan, restauran, proveen. ¿Y eso lo lograron cómo? ¿Con las buenas intenciones? No, lo lograron con el recurso económico del pueblo escogido de Dios, de la nación santa, de los reyes y de los sacerdotes. Porque ¿de dónde salió la economía para todos esos alimentos, para esas casas, para esos centros médicos, para pagar a los profesionales? ¿De dónde sale el recurso? Cuando decimos el diezmo y la ofrenda ya no es para estos tiempos. Entonces dime, ¿de dónde la iglesia saca el recurso? Por eso existen tantas entidades de ayuda social, porque la iglesia debería estar haciendo esa labor. Y por eso me encanta esos ministerios. Y por eso aportamos y contribuimos a esos ministerios. Porque un pueblo unido, dice que si uno hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Y no es únicamente espiritualmente, sino que si unimos nuestros recursos, podemos hacer mucho más. Por eso existen las sociedades. Tú pones el 50, yo pongo el 80, tú pones el 30. Por eso existen las sociedades. Pero sepamos con quién negociamos. Negocia con aquel que es el dueño de todas las cosas. Al otro no le cedas nada. Ni tu bestia, ni tu animal, mucho menos tus hijos. No le cedas ni a tu pareja, no le cedas tus padres, nada.
porque no tiene derecho. Colócate en pie y concluyamos este tiempo.